¿Qué pensarías si te dijera que en el capítulo 3 de Daniel, los amigos de Daniel, los tres jóvenes hebreos, sí se postraron? Yo creo que me verías raro y pensarías también mal de mí. El hecho de que se hayan postrado aparece en el idioma bíblico, pero te voy a explicar en qué sentido lo hicieron y por supuesto trataremos de encontrar algo útil en todo esto. Pero primero te doy la bienvenida. Estamos en la lección número 4 y en el orden que lleva el autor de la lección estamos entonces ubicándonos en el siguiente capítulo también del libro de Daniel, que en este caso es el número 3. Sí, ya pasamos el capítulo 2, ese capítulo tan largo que habla del sueño de Dios transmitido a Nabucodonosor e interpretado por Daniel, y ahora llegamos a esta famosa historia cuando los compañeros del profeta se ven envueltos en una trágica o por lo menos peligrosa situación. En este caso, Nabucodonosor está pensando que siempre no es la mejor idea lo que le presentó Dios y que él tiene una mejor idea respecto a la imagen que soñó. En este caso quisiera recomendarte que hagamos un estudio un tanto diferente o un poco diferente comparado con el de las semanas anteriores. En este caso yo te propongo que le digas a tu clase que analicen a los personajes que aparecen en escena en este relato. Y yo te voy a decir aquí en este repaso algunas de las acciones más importantes de esos personajes y ya tú decidirás junto con tu clase cuáles de estas acciones puedes o quieres enfatizar más y cómo ir sacando algunas lecciones o aplicaciones espirituales de estos personajes y también de sus acciones. ¿Qué te parece si empezamos con Nabucodonosor? Creo que sería lógico empezar por allí. En el caso de Nabucodonosor hay una acción que se le acredita repetidas ocasiones en el capítulo número 3. La acción o el verbo clave que quiero resaltar en primer lugar respecto a Nabucodonosor es el verbo levantar. En el capítulo 3, Nabucodonosor manda levantar una estatua y repetidamente se menciona que la estatua había sido levantada por él, que había que adorar una estatua levantada por él, que había reunido a todos los gobernantes para adorar a la estatua que había sido levantada por él. ¿Y cuál es la importancia de este verbo o de resaltar esta acción? Bueno, es que si tú lo comparas con el capítulo 2 o comparas esta acción con el capítulo 2, te darás cuenta que esa actividad solamente la realiza Dios en el capítulo 2. Cuando, por ejemplo, dice al final del capítulo 2 que Dios va a levantar un reino que durará para siempre, es la misma palabra, es la misma acción. Dios levanta reyes, o en nuestras versiones en español normalmente dice quita y pone reyes en el idioma de Daniel realmente es levanta reyes. Todo eso se le acredita a Dios en el capítulo 2. Pero cuando llegamos al capítulo 3, es Nabucodonosor quien toma la iniciativa o la prerrogativa de levantar. Esto te sugiero demostraría que Daniel nos está enseñando que Nabucodonosor va en contra, totalmente en contra del plan de Dios original respecto a esa estatua que le reveló a través de un sueño. Va en contra de los planes de Dios, va en contra de ese sueño del cual platicamos la semana pasada, va en contra de ese secreto que Dios tuvo a bien revelarle a Nabucodonosor y a la humanidad en general. Así que la primera pregunta aquí sería, ¿por qué a pesar de que el ser humano conoce, por lo menos en muchas ocasiones, específicamente los planes de Dios, por qué a pesar de eso se opone muchas veces a esos planes? O actúa por lo menos de manera contraria a esos planes. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Qué hay en la mente del ser humano? Que a pesar de conocer los planes que Dios tiene para nosotros, aún así muchas veces vamos en contra de esos planes. Nabucodonosor levanta, tomando la acción, tomando las acciones que Dios se ha acreditado en el capítulo 2. Él dice, yo tengo un mejor plan, tengo una mejor idea. ¿Realmente será algo útil hacerle caso mejor a nuestras ideas que a las de Dios? Hay otro verbo que también se le acredita a Nabucodonosor en el capítulo 3 que estamos estudiando. Y este verbo tiene que ver con reunir. Sí, es muy claro el hecho de que este capítulo inicia con una reunión ideada por Nabucodonosor para que vengan y adoren a esta estatua. Es muy probable que en el contexto histórico de este capítulo, Nabucodonosor está tratando de demostrar que su gente, sus gobernantes, son leales a él. Es muy probable que en aquel entonces había ciertos tumultos, ciertas convulsiones políticas, y Nabucodonosor quería asegurarse que por lo menos la gente de la clase gobernante era leal al servicio de él.
Por eso es que específicamente se menciona a gobernantes como siendo los convocados para esta reunión. Y repetidamente se menciona esta acción de reunirse, de que haya esta reunión de parte o convocada por parte de Nabucodonosor. Sin embargo, al final del capítulo, esta acción o este verbo se vuelve a mencionar cuando se dice que Nabucodonosor se dio cuenta que había un cuarto personaje dentro del horno. Y ese cuarto personaje, que veremos a continuación un poco más sobre él, le llamó tanto la atención a Nabucodonosor que junto con sus gobernantes, aquellos que habían ido a acusar a los tres amigos de Daniel, se reúnen para ver qué es lo que había pasado y se dan cuenta que ni siquiera tenían olor a humo. No había pasado ningún daño, no les había pasado ningún mal a los jóvenes hebreos. Pero para darse cuenta de eso, se reúnen. ¿Encuentras en esto algo interesante, algo que te llama la atención? El plan de Nabucodonosor se viene abajo. La intención original de esa reunión no se concreta, no se da porque hay alguien, o por lo menos tres personas, que deciden no postrarse ni adorar a esa estatua y de alguna forma marcan una convulsión o provocan ahí un desorden, el cual hace que se mande a estos jóvenes al horno, pero se termina con una reunión más, pero muy diferente a la original. Una reunión para darse cuenta que Dios ha librado a sus hijos fieles. Una reunión para darse cuenta que Dios, el Dios de Daniel y de sus amigos, es capaz de librar a aquellos que confían en Él. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de reunión es la que más vale la pena a la luz de Daniel capítulo 3? ¿Aquella que tiene que ver con los planes que van en contra de Dios o aquella que tiene que ver con dar cuenta de que los planes de Dios y sus promesas son reales y siempre funcionan, siempre están allí para mostrar su verdad, su veracidad y su importancia? Es claro, y la lección lo va a desarrollar, que esta reunión tiene implicaciones con lo que va a suceder al final del tiempo, nuevamente en cuanto a la adoración. En la lección tú vas a encontrar este asunto de relacionar el capítulo 13 de Apocalipsis con el 3 de Daniel, o Daniel 3 con Apocalipsis 13. Y la relación es evidente. El tema es la adoración, se va a hablar de algunas cosas que tienen que ver con números en común, se va a hablar de una imagen o de adorar una imagen, así que hay relación. Y puedes, por supuesto, detenerte un tiempo en esto para que tu clase lo recuerde y lo pueda afianzar. Pero en este caso, yo quiero mencionarte entonces que el punto central aquí sería lo que pasa con la palabra postrarse. Y aquí es donde quiero regresar a la pregunta inicial de este repaso. Cuando los jóvenes hebreos son sometidos a esta gran prueba, se les pide que se postren. De hecho, la invitación o la orden era para que todos se postraran al escuchar los instrumentos musicales, 6 por cierto, específicamente mencionados. El 6 es un número importante en todo este capítulo, de ahí también el vínculo con Apocalipsis 13. Pero regresando a la palabra postrarse, cuando ellos son sometidos directamente a esta encrucijada de postrarse ante la estatua o si no ser enviados al horno de fuego, tú recuerdas la respuesta. Ellos dicen, nosotros no nos vamos a postrar ni vamos a adorar a tu estatua. De paso, postrarse en el capítulo 2 es una acción que hace Nabucodonosor cuando reconoce la grandeza del Dios de Daniel, que es capaz de revelar misterios. Pero en el capítulo 3 es para que se postren a adorar su imagen. Otra vez va en contra del plan de Dios. ¿Y cuándo es que se postran entonces los jóvenes hebreos? La acción, el verbo de postrarse aparece 7 veces en el capítulo 3 de Daniel. Puedes verificarlo, puedes buscarlo con calma. 6 de las ocasiones, las primeras 6, se menciona el verbo postrarse en el asunto de la orden, en el asunto del sometimiento a adorar a la imagen. Pero la 7ª vez se menciona en el caso de los jóvenes hebreos, porque fueron postrados en el horno de fuego, es decir, al ser aventados al horno de fuego, ellos caen, pero no caen porque adoran. Ellos caen porque se resistieron a no adorar a la estatua. Es decir, es la misma acción, pero el contexto es totalmente distinto. Sí, se postraron en el sentido de haber caído, de haber tocado el suelo, por así decirlo, pero no lo hicieron por haber adorado, sino por haberse rehusado a adorar. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de caída es la que a menudo más sufre un cristiano? La caída que tiene que ver con ser sometido, ser ultrajado o incluso lastimado por alguien que quiere
ver que defraudes tu confianza en Dios o defraudes la confianza que Dios tiene en ti? ¿O sería la caída que aparentemente es común o fácil de que suceda en nuestra vida, cuando sabemos que no tenemos que hacer cosas indebidas, que no tenemos que seguir lo que dicta Babilonia, pero aún así lo seguimos haciendo? ¿Es más común que nos postremos ante la Babilonia del siglo XXI o es más común que incluso tengamos que caer porque alguien está molesto porque no adoramos a la Babilonia del siglo XXI? Los jóvenes hebreos sí finalmente fueron postrados, pero por la fuerza, pero no para adorar, sino como un sometimiento y según un castigo de su deslealtad para con Nabucodonosor. Pero aquí viene entonces la parte más importante. Su deslealtad a Nabucodonosor no puede compararse con su lealtad al Dios Altísimo, al Dios de los cielos, porque hay una acción aquí que se le da ahora a nuestro Dios. En el capítulo 3 se hace mención de que no hay Dios ni hay ser capaz de librar a los jóvenes hebreos. Sin embargo, al final del capítulo, el mismo Nabucodonosor reconoce que el Dios de los hebreos los ha librado. La acción es librar. Rescatar también sería un sinónimo. El único que puede rescatar en el libro de Daniel capítulo 3 es Dios. Aunque Nabucodonosor lo dude, los jóvenes hebreos nunca lo dudaron, siempre lo creyeron y lo experimentaron. Y por último, la aparición del cuarto personaje también tiene algo interesante que quisiera resaltar en este punto. Cuando Nabucodonosor se da cuenta que hay un cuarto personaje, dice que su apariencia es como la de hijo de los dioses. Me quedo con la palabra apariencia en este caso. Si tú buscas esa misma palabra en el capítulo 2 de Daniel, vas a encontrar que se usa en el 2.31 cuando se dice que la estatua que vio Nabucodonosor tenía un aspecto, su semejanza, su aspecto era terrible. Una gran diferencia, un gran contraste. La imagen era terrible porque representaba de alguna forma los poderes de este mundo que en ocasiones o en muchas ocasiones incluso se oponen a los planes de Dios. Pero el Hijo de Dios, aquel que bajó para estar con sus hijos en el horno de fuego, Jesucristo, en ese momento acompañando a los amigos de Daniel, Él tiene un aspecto muy diferente. Su aspecto no es terrible, su aspecto es divino. Y no solamente su aspecto, todo Él es divino. Es Dios con nosotros. Rescatar, librar a su pueblo no evita que haya momentos de horno de fuego, pero lo que sí nos asegura es que en esos momentos del horno de fuego, el Hijo de Dios acompaña a sus hijos fieles, acompaña a los amigos de Dios, a quienes son amigos de Dios. Y su aspecto siempre será el mismo. Su aspecto es divino porque Él es divino, es Dios con nosotros. ¿Quién es el personaje central de la historia de Daniel capítulo 3? Cierto, los jóvenes hebreos tuvieron que tomar decisiones importantes, demostraron su lealtad, pero recuerda, el personaje central de las profecías y de toda la Biblia es Dios mismo, o Cristo mismo en el Nuevo Testamento. En este caso, los dos aparecen en escena de manera genial, de manera formidable, de manera exitosa. Dios librando, rescatando y haciéndolo a través de su propio Hijo en el horno de fuego. No vale la pena ir en contra de los planes de Dios. No tiene caso hacer reuniones que no tienen como motivo principal adorar al único Dios verdadero. En última instancia, los mejores intentos del ser humano se vendrán abajo si estos no van acompañados de los planes de Dios. Pero para quienes confían en el Dios Altísimo, el rescate, la liberación está asegurada. Confirma eso con tu clase durante esta semana y confírmalo en tu propia vida. Y si así lo deseas, te espero aquí la próxima semana.